Solo te pido que entres a mi casa con respeto. Para servirte no necesito tu devoción, sino tu sinceridad. Ni tus creencias, sino tu sed de conocimiento. Entra con tus vicios, tus miedos y tus odios, desde los más grandes hasta los más pequeños. Puedo ayudarte a disolverlos. Puedes mirarme y amarme como hembra, como madre, como hija, como hermana, como amiga, pero nunca me mires como a una autoridad por encima de ti mismo. Si la devoción a un Dios cualquiera es mayor que la que tienes hacia el Dios que hay dentro de ti, les ofendes a ambos y ofendes al uno. ¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía. Muy buenos días, tardes o noches, allí donde te encuentres, en un mundo cada vez más pequeño y convulsionado. En cualquier momento de tu tiempo y de tu espacio, no dudes en sintonizar Radio Centaurus, porque somos tu voz, o de escuchar el canal de YouTube de Confía. Sea como sea, siente la confianza de encontrarte entre amigos y no dudes en participar con sugerencias o comentarios. Ya sabes, siempre, 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 y porque la humanidad lo necesita, mira más allá y confía. Maat Yainti. Makum Maat. He escuchado ese mantra tan potente dedicado a la diosa Maat. No podemos comenzar este programa sin disponer de mejores vibraciones para ello. Un programa que creo que a todos nos va a gustar. No sé si escuchar, vivir, sentir, cada uno como quiera. Lo cierto es que para nosotros, para mira más allá y confía, realmente es toda una gozada. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo sé, Lourdes, y para ti también lo es. Sí, para mí fue toda una sorpresa. Para mí fue un viaje iniciático a la energía de Egipto y desde luego que yo la sentí por todos los poros de mi cuerpo y fue maravilloso. Y nos reencontramos ahí, que fue muy bueno. Ciertamente, así es. Marianela, hola. Hola a todos, buen día, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento escuchen este programa. Yo no fui a Egipto, pero voy a aparecer desde las sombras para preguntarles. Porque Muy bien. hoy no tengo cámara, así que bueno, acá estoy. Bueno, pero ahí en la pantalla hay una MA maravillosa que significa Marianela y ya está. Yes. Bien, amigos, pues Lourdes, tú decías que era como una peregrinación el hecho de viajar, de volver a Egipto. Ciertamente así es. Para muchas gentes, realmente yo creo que representa una peregrinación. Para mí, confieso que lo fue la primera vez que estuve allí en Egipto, que no pude evitar llegar a Tebas, a Luxor, lo que es hoy en día Luxor. No pude evitar al llegar a Tebas la sensación de como decir, pues bueno, ya estoy de nuevo en casa. Me sentí en casa y de hecho me eché a llorar. No lo pude evitar. Y cuando llegué también mira, incluso ahora la estoy rememorando y se me humedecen los ojos. Cuando me aproximé ya también a Karnak, pues me pasó exactamente igual. Pero bueno, tampoco tenemos que personalizar demasiado el tema. Y amigos, deciros que con toda seguridad habrán 400.000 estudiosos del tema de la mitología egipcia, de la historia egipcia, que seguramente podrán deciros 400.000 cosas más que nosotros y seguramente más interesantes y más apasionantes. Pero hay algo que no se puede
no se puede decir sino sentir con el corazón. Son esas sensaciones de cuando estás allí en Egipto, esos atardeceres de un rojo anaranjado, como si el mismo Dios Ra estuviera ya alcanzando toda su gloria. Y es algo que no se puede pasar por alto. Tuve la ocasión hace un tiempo, hace ya unos años, que cayeron en mis manos, y si tenéis ocasión también de intentar buscarlas, las tablas Esmeralda, entregadas por Tot, el que fue un viajero de la Atlántida hacia Egipto. Cuando llegó al país de Kem, que significaba el país de las tierras negras, aquello fue fantástico. Si podéis encontrar las tablas Esmeralda, mejor. Ahí está. Tot. Después hay otro aspecto también muy importante, porque normalmente, ya con esto ya concluyo lo que quería deciros, normalmente atribuimos a Egipto la época de los faraones, es decir, desde la reunificación del Alto y Bajo Egipto hasta la desgraciada y accidentada muerte de Cleopatra, la última reina de Egipto, descendiente de los Ptolomeos. Parece ser que Egipto fue única y exclusivamente una sucesión constante de muchísimos faraones, de muchas broncas y guerras con otros países. Pero Egipto fue algo más que todo eso. Egipto fue una mística a lomos entre la oscuridad y la luz, entre unos dioses y otros. Egipto fue hijo de otra mística más antigua y más intensa, como es la mística de los Neteru, es decir, los dioses venidos de las estrellas, de Orión, de Sirio, de los cuales creo que nada se puede decir. Yo, al menos particularmente, nada puedo decir. Hay otra segunda etapa, que esta etapa duró por vistos muchos miles de años. Hay otra segunda etapa, en la que es la etapa de los Semsuhor, que es el Egipto. Todavía no hemos llegado a los faraones, ¿eh? Es el Egipto de los semidioses. Esa costumbre que había en la época de los semidioses. Y ya es cuando nos encontramos a esos semidioses, a dios semidioses, descendientes de esos Neteru. Estamos hablando ya pues de Semet, Maat, Isis, todos ellos. Horus. Horus, también, efectivamente. Bueno, sigue tú, Lourdes, mira, a ver. Las Hathor. No, bueno, no. Yo de Egipto a mí lo que se me quedó, bueno, aparte que según donde cada vez que íbamos descubriendo sitios, ya la primera vez en Sácara, dentro de la pirámide, ¿no? Que era un sitio de sanación, ¡buah! A mí se me puso todos los pelos de punta y dije, qué sitio para sanar, era impresionante, porque realmente todos esos monumentos que desde luego lo hicieron los semidioses, ¿no? Los que hay, era para que la gente se conectara con la energía universal, ¿no? Con su yo cósmico. Y entonces todo Egipto está hecho de monumentos en los cuales, si uno, en vez de ver otras cosas, ¿no? Va a encontrar esa energía, la encuentra. De todas maneras, todo el mundo que pasa por Egipto se empapa esa energía, aunque no lo sepa. Porque yo tengo... Dime. Perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo le describirían Egipto a una persona ciega? Hoy. Pues mira, es un sitio que es ideal de ir para una persona ciega, porque Egipto es más de sentir que de ver, ¿vale? Yo te puedo describir cómo es una pirámide, te puedo describir muchas cosas, pero una vez estás dentro de ella y estás un poco en silencio contigo mismo, o sea, en meditación o con los ojos cerrados, bueno, tus ojos cerrados, tú tienes la mirada interior, da lo mismo, pero quiero decir, ya estás dentro de ti, pero quiero decir que es ideal,
porque puedes sentir mucho más que los demás. Y eso es Egipto. Es un sitio para sentir y empaparte con esa energía, ¿no? Y saber que dentro de ti tienes un Dios. Egipto te recuerda esto, que eres algo más que un ser humano. Es un ser humano, pero con energía cósmica. Yo añadiría a eso, Lourdes, la sensación. Vamos a ver, cuando uno va, por ejemplo, de turismo, vas a una ciudad que no conoces o llegas, o incluso a monumentos que has visto por la televisión o en fotografías, vas al Vaticano, por ejemplo. Bueno, bien. Cuando llegas allí, sabes que te vas a encontrar la escalinata de Bernini, te vas a encontrar esto, lo otro, la capilla donde pintó Miguel Ángel, la capilla Sistina, esas cosas. Pero, María Elena, lo que decía Lourdes, cuando estás en Egipto, no estás ante lo que otros han hecho. Generalmente, en muchísimas ocasiones, estás ante lo que tú te dejaste allí. Ahí se me viene otra pregunta. ¿Por qué consideran ustedes que, o si es que consideran, obviamente, que Egipto forma parte de la memoria ancestral de las personas? Porque todos los que estamos aquí hoy hemos pasado por esa civilización. Sí. Y ya está. Entonces es una parte, además lo dicen muchos libros, ¿no? Los sabios te dicen, pues, ¿dónde estaba la energía? La energía primigenia, la energía del amor incondicional, la energía de la conexión con la unidad. Pues bueno, te dirán Egipto, te dirán la Atlántida, te dirán Avalon, puede ser también en Alejandría, te dirán en el Monte Carmelo, en sitios donde esa energía todavía está palpable así, pero es que nosotros vivimos como semidioses, vivimos hace muchísimos años, ¿no? Entonces, en Egipto recuerda esa parte nuestra que habíamos perdido, porque aquí no es que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, no, somos seres humanos recuperando nuestro poder divino a través del espíritu. Eso es lo que somos. Entonces estamos en este momento, en un momento de recordar, ir para adentro, ir a la unidad de espíritu. Y ahí, cuando estás en Egipto y estás sintiendo de verdad, te reconecta con tu ser cósmico, con tu ser superior, como lo quieras llamar, te reconecta que allí hay algo más. Y te abre un amor más grande, que es lo que somos, un amor más grande. Tengo la sensación también, Lourdes, de que existe algo muy importante para nosotros, para la humanidad en su conjunto, o por lo menos para esa gran parte de la humanidad que ha pasado por, y no solo por Egipto, cuidado también, por las cuestiones de la India o por... La India, sí, es que hay un montón de sitios. Media, todos, sí. Sí. Pero bueno, en este caso estamos hablando de Egipto. Entonces, lo que caracteriza a Egipto fue la longevidad de su espacio y tiempo. Es decir, sus 40.000, sus 50.000 años de historia, de su heredad de la Atlántida, que en muchos casos muchos la hemos vivido también. Y al tiempo, otra cosa que me parece que es muy importante. Así como ahora, por ejemplo, llevamos 2000 años en el auge de un cristianismo que rápidamente no se quiso entender bien y posteriormente se utilizó y se aprovechó para cosas que mejor no recordar. En Egipto, todas esas veces que pudimos nacer y morir allí en Egipto, pudimos constatar la eterna lucha de dos cosmogonías distintas, es decir, entre la lucha de la luz y la oscuridad. Servimos en algún momento dado, servimos a dioses que servían a la oscuridad o ejercían su poder desde la oscuridad.
En otras ocasiones servimos a dioses que ejercían su poder desde la luz. Y todo eso se iba quedando en nuestra psicología interior, la psicología del alma. Y al decir de la oscuridad me refiero, no, que nadie piense mal, estoy refiriéndome, por ejemplo, a dioses menores, como era el caso de Amón, donde en principio Amón era un dios pequeño, relativamente pequeño, correspondiente a la ciudad de Tebas. No tenía tanto poder como el dios del sol y de la luz, como es Ra, que estaba allá en el Bajo Egipto, por la zona de Memphis. Eran dos cosmogonías distintas. Incluso a veces los dioses con los cuales nos referimos a la existencia de dioses egipcios, al ser hijos suyos, pues cada de estos dioses efectivamente reflejaban la propia naturaleza de su origen. Estamos hablando de dioses como Isis, Hathor, Maat, Sekhmet. Y si me permitís, me he permitido hacer una breve comparación entre estas diosas, porque es que es curioso. Son, para mí, particularmente para mí, son 4 diosas increíbles. Y además son 4 diosas que expresan el sentido de la feminidad fuerte y potente que sentía Egipto. Pero una feminidad increíble. 4 diosas. Estamos hablando Sekhmet, Maat, Hathor e Isis. Curiosamente, la doctrina cristiana, es decir, tal como fue establecido el cristianismo al principio de los tiempos, de sus tiempos del cristianismo, comenzó a estudiarse en la zona del Bajo Egipto, el delta del Nilo, o la zona de Memphis, Heliópolis. Y de ahí precisamente tomó mucha inspiración para crear la teología o la teogonía cristiana. ¿Por qué digo esto? Por una razón. Tenemos, por ejemplo, y si veis que me excedo en el tiempo, me cortas, Marianela, o Lourdes, por favor, cortadme. Tenemos, por ejemplo, la configuración de la Santísima Trinidad. Bueno, la Santísima Trinidad quizás fue una inspiración de lo que en su momento era la Trinidad integrada por Osiris, Isis y Horus, Padre, Madre e Hijo. Hay otro aspecto importante también, yo creo que se ha extraído de la influencia de los egipcios respecto de otro aspecto, como es, por ejemplo, el contenido, la filosofía de los evangelios. Por ejemplo, lo tengo apuntado por aquí, pero vamos a ver, sí. En el evangelio, por ejemplo, el evangelio de Marcos expresa la fuerza. Y Marcos está representado como un león. Acordaos la Piazza de San Marcos en Venecia. Está integrada por un león, es una estatua de un león. Y la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Y es que acaso Marcos no es la expresión de la diosa Sekhmet? La diosa león de los egipcios, la diosa del poder, de la fuerza, de la curación. Después tenemos a Lucas, el Evangelio de Lucas, expresado en el simbolismo del Evangelio como un toro. Por contra, tenemos en el aspecto egipcio, tenemos a Hathor, que se la dibuja también con unos cuernos de toro. El toro es humildad, es fuerza, es abnegación. ¿Y quién, si no puede sentir humildad, fuerza y abnegación, sino la diosa del amor, que es Hathor? O sea, es que encaja perfectamente. Tenemos a Juan, que el Evangelio lo caracteriza como el signo del águila, el que vuela alto. Claro, ¿y qué vuela alto? Tuviéramos que ver la filosofía egipcia del que vuela alto, es aquel que contempla y conoce el orden divino,
que contempla que toda la perfección de la vida se tiene que expresar conforme a lo establecido por el Creador. ¿Y quién es esa diosa sino Maat, la diosa del orden, la que lleva en su tocado una pluma? Es otro simbolismo con el águila de Juan. Y por último, hay otro evangelista, que es Mateo. Mateo expresa en su evangelio, expresa al Jesús humano, al hacedor de milagros, pero al humano también. ¿Y quién, si no en Egipto, podía significar esa magia de transmutación, esa sabiduría para ser humano y divino al mismo tiempo, sino Isis? Es decir, que quizás son tantas cosas las que hemos extraído. Y bueno, hablemos ya, por ejemplo, de muchos aspectos de la parafernalia, de la presentación, de esos tocados, del papado, de esas cosas que a veces parece que estuviéramos viendo a un faraón sentado en su propio trono. Lo que sería genial si toda la gente que va a Egipto, pues intentase ir en un viaje iniciático, porque es que es lo interesante, ¿no? En nuestro caso fuimos con Emilio y con Arantxa, y Arantxa es como una faraona, se mueve por allá como una faraona, y es la que nos enseñaba la energía, ¿no? Sí. Justamente tengo una pregunta respecto a eso. Dime. Adelante, Mariana. ¿Qué claves de la magia oculta hay en sus construcciones? Porque debe haber muchas, como las esfinges, por ejemplo. Todo es geometría sagrada. Ahí todo es geometría sagrada. Todo está para que conecte con la energía universal. Todo es geometría sagrada. Es que estaba todo pensado de una manera pues medido, repensado, y todo estaba para eso. Es brutal. La primera vez que yo estuve en Egipto, esas cosas que casualmente estaba contemplando la Esfinge y al fondo quedaba la pirámide de Kefren. Y por un momento se produjo una triangulación entre la pirámide de Kefren, la Esfinge y un servidor. Os confieso, y además lo he confesado, lo he dicho en alguna ocasión, os confieso que en ese momento tuve la íntima sensación de hallarme ante una profunda magia, una interna magia increíble y que venía de muy lejos. Para la gente que no sabe, ¿qué representa una esfinge? ¿Y qué pasa cuando te alineas con ella? Bueno, hubo un faraón que, siendo todavía príncipe de Egipto, un día, pues se cuenta, iba el hombre pues cazando a algún león, o vete a saber. Y entonces se dejó recostar para descansar, se dejó recostar sobre una piedra. Y en ese momento tuvo una visión. Y la visión le decía, si me desentierras, te haré faraón. Entonces comenzó a desenterrar, este príncipe comenzó ya a desenterrar algo que sobresalía por allí, que podía ser el principio de un monumento, vete a saber. Y se desenterró y apareció la Esfinge. Lo cual quiere decir que la Esfinge llevaba enterrada allí muchos miles de años antes y que la tierra, la arena, la había ido tapando progresivamente. Es decir, para que nos hagamos idea de posiblemente lo antigua, lo anciana que es la Esfinge. Pero al tiempo también se dice que la Esfinge, al menos eso he leído yo, la Esfinge es la representación no del faraón, que actualmente está reesculpido sobre la Esfinge, sino un león.
como si hubiera sido la representación de un león. Estamos hablando ya de la época atlante, o al menos la última época de los años atlantes. Si tuviéramos que hacer caso a lo que dice Platón, 12.000 años. Y desprende una energía que es increíble. Yo todo el rato estuve dando vueltas alrededor porque, wow, es que la energía que desprende la esfinge es brutal, es brutal. Y yo sé que Juan sabe cómo ponerse para tener la energía de la esfinge y de la pirámide de Giza. O sea, hay como un momento que está todo en geometría, ¿no? Si te sitúas en tal sitio, en par, ¿no? Es lo más sencillo del mundo. Lo que pasa es que sí, es sencillo. Lo que pasa es que, bueno, pues se te tiene que ocurrir hacerlo y cuando lo haces dices, aquí hay, esto es, sí. Mira, tienes que, si A es igual a B, B es igual a C, luego A y C es igual, eso es lo mismo. Entonces te sitúas buscando así la visual de la pirámide. Cuando ya tienes la visual controlada, te buscas la esfinge, la sitúas también como si tuviera línea recta y ya entonces te sitúas tú dentro de esa visual en línea recta. Y es como si formara parte de ti mismo. Esa triangulación formada parte de eso. Es mágica, ¿eh? Es mágica. No, seguro. Simplemente estar ahí al lado ya es mágico. Tan mágica como después las propias, eso Lourdes tuvimos ocasión de gozar en el interior de la pirámide de Keops. Había unas zonas allí en la pirámide de Keops que a mí me resultaron francamente muy, muy, muy atractivas. Muy atractivas. Sí. Yo tengo que ¿Tuvieron decir, alguna visión o sensación? O bueno, Lourdes, vos por ejemplo, ¿canalizaste algo en Egipto, en alguna de esas pirámides? sí. Bueno, yo lo que hice espontáneamente, sin darme cuenta, fue una sanación. Y fue gracias primero a Arantxa, ¿eh? O sea, Arantxa nos llevó al templo de Philaes, San Asuán, hicimos además un paseo precioso por el Nilo, y entonces cuando llegamos al templo... Lourdes, perdona que te interrumpa, qué pena sentí yo allí. ¿Qué? Ese pequeñito embarcadero que era el último reducto que habían tenido las sacerdotisas de Isis en Philae. Qué pena sentí yo allí, qué desazón, qué lástima. Perdón. Bueno, sí, era precioso. Entonces, bueno, nos explicó cómo era el templo y había un cuartito, bueno, todo estaba derruido, pero se veía la zona donde se hacían las sanaciones, ¿no? Y nos explicó más o menos dónde ponerse en cada sitio. Entonces, ella explicó cómo se hacían las sanaciones y nos hizo una meditación haciendo una sanación. Entonces, yo lo sentí tanto dentro, y justo una de las amigas que venía conmigo en aquel momento no estaba. Y digo, uy, se lo tengo que explicar porque esto es muy interesante. Y entonces apareció luego cuando todo el grupo se fue y yo la cogí y dije, mira, tienes que venir aquí porque aquí se hacían sanaciones y tal. Entonces, en el momento que empiezo a hacer yo la sanación, como nos la había hecho nuestra querida Arantxa, empiezo a ver a mi guía en su útero y digo, qué cosa, ¿no? Y de repente yo dije, pues ya está, ¿no? Y entonces ella tenía una enfermedad crónica que se le desapareció. Le desapareció a partir de ese momento, pero yo no sabía si había sanado ni nada, pero pensé, mira, la meditación se acaba aquí porque es como, lo sentí de repente, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue algo que se hizo, pues bueno, la energía estaba ya, ese era el momento y se sacó adelante. Pero es que la energía que había enfilada para mí era brutal y ese sitio que tú dices también, no sé, en realidad estábamos todos recordando cosas, ¿no? Sí.
¿Sabes dónde tuve yo una sensación de comprender quizás algunos de los secretos que utilizaban los sacerdotes egipcios a la hora de impartir las iniciaciones? Fue en la pirámide de Keops. Primero estuvimos un ratito haciendo una meditación en la cámara del rey, donde estaba el sarcófago. Tuvimos la oportunidad de tumbarnos en él, sí, claro. Y después ya al bajar, entramos en búsqueda de la cámara de la reina. Pasillo estrecho, cada vez se iba estrechando. Sí, estuvimos juntos. Pues. Sí. Y yo recordé que en alguna ocasión había leído que las pruebas iniciáticas al iniciando se le hacía pasar por un pasillo largo y estrecho, donde cada vez se iba agachando más. Yo me imaginaba allí al iniciando pues en la oscuridad, avanzando por un pasillo que no conoces, que no sabes lo que va a haber allí. Pero hubo algo que me sorprendió, y es que lo que hoy en día, y esto es un suponer, es hablar por hablar, es una intuición. Lo que hoy en día se conoce ortodoxamente como la cámara de la reina, podría ser la cámara de yo qué sé. Tengo la sensación de que allí se escondía, se encerraba algún misterio que se le revelaba al iniciado. ¿Por qué? Por una razón. Porque tú avanzas por el pasillo y si alguna vez vais, alguno de vosotros, amigos, vais allí y entráis por el pasillo que conduce a la cámara de la reina, veréis que después de mucho trecho, llega un momento en el que como 3 o 4 metros antes de la cámara de la reina, si dices una palabra, resuena como si estuviera amplificada por 400 vatios. O sea, dices, vas hablando allí, yo acuerdo que iba hablando con un amigo, iba hablando con él, y al llegar a ese momento del pasillo, seguimos hablando y decía, un sonido impresionante. Lo cual, por un momento, me hizo pensar ese momento maravilloso en el que el iniciado llega al final de un pasillo oscuro que no sabe dónde va, pero que ha llegado a él con fuerza y con tesón, y de repente alguien le dice, has llegado o algo así. Has llegado a la cámara. Le habla, pero suena como si fueran los propios dioses los que estuvieran hablando allí, le estuvieran hablando directamente. Eso me hizo pensar que posiblemente allí se producía algún ritual iniciático. Me llamó poderosamente la atención. Yo creo que en todos los sitios se hacían rituales iniciáticos, porque para eso estaban. O sea, eran iniciaciones a la energía divina. Es que en todas partes, y por eso todos pasaban por ahí. Tenían que pasar por Egipto. El propio Jesús, aunque no lo ponga en ningún sitio, pasó por Egipto. Yo creo que era cosa era importante pasar por ahí. Muy importante. Luego a mí me encantó el templo de Luxor. Fantástico. El templo de Luxor es como el volver a casa, ¿no? Es el hombre cósmico, ¿no? A mí me lo explicó Arantxa y me lo explicó muy bien, ¿no? En cada sitio había una parte donde reiniciarte con la energía divina y así se hizo, ¿no? Y yo la sentí en todas partes. No, me gustó muchísimo. Bueno, si alguna vez me quieren llevar en la maleta con ustedes, en la valija, no tengo ningún problema. No, realmente es un viaje, Marianela, que tú lo disfrutarías. Lo podrías hacer porque es un viaje de sentir y ahí se siente la energía. Y la energía es algo que no necesitas verla. No, sí, pero lo que no estoy sintiendo en este momento es la energía del dinero para comprar el pasaje. Bueno, pues eso te llegará. Tranquila. Tú Cuando simplemente... yo a tu edad ni me había planteado ese viaje, Marianela. Yo tampoco. Fue pim y pam. O sea, es que lo mejor nace de la espontaneidad. Fue como de vamos a ver qué hay. Y sí. bueno. ¿Tú te imaginas, Lourdes, esa avenida de las Esfinges entre el templo de Luxor y el de Karnak,
sin solución de continuidad, una avenida, no sé si 1 o 2 kilómetros, todo de esfinges, paseando por allí en entrada triunfal al dios Amón. Que uno puede ser más simpatizante o menos de ese dios, pero bueno, a lo mejor en su día lo fui. Y Sekhmet. Bueno, es que era brutal. Y a mí una faraona que me encantó fue Hatshepsut. Porque el templo de Hatshepsut fue la primera mujer faraona. Lo llamaban faraona además. Y fue una valiente, hizo muchísimas obras. O sea, Hatshepsut no paró. Y cuando fuimos al templo, de ahí, pues yo sentí una energía brutal. O sea, no sé, también pensé, pásame un poco de tu fuerza vital. Y desde luego que lo sentí esa energía que tenía esa mujer, increíble, increíble. Tuvo que ser así, sin duda. Hombre, lidiar. Ser increíble. De hecho, yo conocí algo conocí en el sentido amplio, muy amplio de la palabra, por el tema de Moisés, hizo película, acá se hizo una serie, Brasil hizo una serie hace algunos años que gente de Argentina, en Argentina se pasaba por Telefe, de hecho. Y bueno, conocí el tema de los faraones por eso, pero bueno, el tema Moisés es algo muy controversial que nunca me terminó de cerrar del todo, entonces no sé si vale la pena opacar esta luz con algo tan... Quizás... Perdón, di. Luego, como ha dicho Juan antes, es un viaje de luces y sombras, ¿no? Porque realmente es importante saberlo, porque la sombra, venimos a integrar la sombra, a iluminar la sombra. Entonces, sí que es verdad que cuando vamos a la pirámide de Keops, Arantxa entró y me dijo, mientras intenta limpiar, yo intentaré limpiar y tú intentas limpiar desde fuera. Y yo, como medium y otras que habíamos allá, íbamos limpiando porque veíamos oscuridad. O sea, veíamos oscuridad. Entonces, estuvimos limpiando para poder entrar perfectamente, ¿no? Y sí, no, luego dentro pues no pasó nada y tal. Bueno, hubo gente que vivió cosas oscuras, pero estos los propios miedos de uno, ¿no? En realidad nos estaba el miedo, que es lo más oscuro que tiene un ser humano, porque por culpa del miedo es capaz de hacer muchas cosas que no benefician a nadie, ¿no? Pues ahí es un momento para poder transformarlo, para poder transmutar eso, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que está muy bien el decir lo de la luz y la oscuridad, las sombras, que es lo que realmente venimos a hacer aquí, es liberar la sombra. Es que es la eterna lucha que tenemos todos los seres humanos, es una cuestión de conciencia, es esa eterna lucha por liberarnos de la oscuridad y ampararnos en la luz, ciertamente. Pero fíjate, yo creo que en el tema egipcio, en el tema de la mitología egipcia, es algo muy, muy evidente y que se hizo patente en el seguimiento religioso del pueblo egipcio a lo largo de 3000 años o quizás más, y es las transiciones que hubieron desde el Egipto el Egipto de los dioses de luz. Estamos hablando de dioses de luz como Ra, Sin-Ra, Aton-Ra. Evidentemente es el dios sol, es decir, por fuerza es luz, y además Ra no solo representaba al sol, sino que representaba algo más allá, es decir, la conciencia suprema. Eso fue la etapa en la que el polo de la energía de Egipto estaba trasladado al Bajo Egipto, a la zona de Memphis o Heliópolis, donde está el Cairo hoy en día.
Pero después hay otra época política donde el centro político y el centro de poder se traslada a Tebas. Y en Tebas precisamente es cuando estaba dominada estaba amparada por el dios Amón y por los sacerdotes de Amón. Y es el polo opuesto, es decir, es la oscuridad, entre comillas. De hecho, el templo de Amón es un templo que progresivamente se va haciendo más estrecho para entrar allí al Santa Santorum de Atón, y al final te encuentras ahí un altarcito con una mesa y tal. En fin, no es la majestuosidad de Ra, del sol, no tiene nada que ver absolutamente. Pero ¿qué pasa? Que hubo una tercera fase que fue el retorno del sol, que es cuando entra Amenofis IV, que después se llamaría Akenatón, y restablece el culto a Ra, que él domina ya definitivamente como Atón. Es a la conciencia universal. Claro, que es cierto y bien cierto que duró como un caramelo a la puerta de un colegio. Es decir, los sacerdotes de Amón no podían permitir que el perder el poder, porque los dioses de Amón habían alcanzado tanto poder, que al final decidieron quién podía ser faraón y quién no. Y acabaron con Akenatón, evidentemente. Akenatón es un individuo es muy peculiar, porque 13 siglos antes del nacimiento de Cristo, de Yeshua, Akenatón nació hablando del Dios único. Es un tema también muy interesante. Y un Dios de amor, de conciencia elevadísima, amplia, universal. Era casi diríamos que era un pre-Cristo, o el propio Cristo, quién sabe. Era otra fase de su trabajo. Sí, me da la sensación que fue Akenatón vino también a traer la misma energía que Cristo. Sí, sin duda. Y el poder del amor, que es lo único que existe. No existe nada más. O sea, es que en realidad todo esto terminó como él, ¿verdad? Sí, fue asesinado, claro. Que Jesús fue asesinado también, evidentemente. Es que eso de que nos cuentan de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, eso es un rollo de matiz religioso. Es lo más Luego también tiene una cosa, la imagen que tenemos esta de Jesús crucificado, me parece que es una imagen que ya deberíamos dejar de tenerla, porque tú tendrías a tu hijo crucificado en todas partes, pues ¿verdad que no? ¿Verdad que no lo quieres recordar así? Pues nosotros tampoco deberíamos recordar a Jesús crucificado. Y entonces, porque la cruz tiene otro valor, que es la cruz es bajar el amor universal. Lo que significa la cruz, arriba y abajo, ¿vale? Es el universo bajado a la tierra, y lo que es la parte horizontal, ¿vale? Pasa por el corazón para expandir esa energía de amor. La cruz tiene un símbolo maravilloso, lo que pasa que nos lo han puesto como un símbolo de muerte y resurrección, quizás también, pero no. Yo creo que ese tema de la cruz y de Jesús crucificado va a ir cambiando con las generaciones. De hecho, si se fijan, si se ponen a pensar, mi generación ya no pisa una iglesia ni por casualidad. Sobre todo acá, no sé cómo será en España, pero... No, aquí me temo que también. Sí. Creo que ese culto a Jesús crucificado, bueno, de hecho el domingo 8 de diciembre fue el Día de la Virgen acá, se conmemoró el Día de la Virgen. Obviamente los creyentes, que está perfecto, lo conmemoraron, pero no sé si hubo algún joven, a eso voy, que no le dimos bolilla, es algo que,
O sea, la pregunta es cómo puede ser virgen si tuvo un hijo, por ejemplo, ¿no? Que nos hacíamos incluso ya cuando íbamos a catequesis, a catecismo. Yo sí que creo en la concepción de la luz, ¿eh? Sí, pero no sé si es tan... Naturalmente que lo de la virginidad, todo esto es un... Pero sí que todo estaba programado para que María viese a un ser divino, ¿vale? Porque a María tuvieron que también que trabajar en la energía y también y antes, y la Madre María y todo el mundo tenía que estar en una energía muy elevada para recibir la energía de Cristo, porque la energía de Cristo una persona normal no la aguanta. No, es que en eso estamos de acuerdo. Claro. A lo que yo voy es que virgen, no sé. Bueno, es un tema muy interesante para tratar en otro programa, pero yo para ir cerrando les tengo una pregunta. ¿Qué representa el pasado de Egipto respecto al futuro de la humanidad? Es muy buena y Sí. yo te la voy a contestar de una manera. Bueno, representa el recordarnos que somos dioses y que Dios está dentro de nosotros, no fuera, que es algo que forma parte de nuestra esencia y hay que ir adentro nuestro. Es esto, es el recordando que somos dioses. Eso es lo que representa Egipto. Es muy buena la pregunta que has hecho. Me dejas casi un poco colgado en las alturas. Porque tengo la sensación de que en la espiral del tiempo, que es, al fin y al cabo es en un no tiempo, la luz de Egipto está todavía por desenterrar. Y creo que no va a tardar mucho en pasar, en ocurrir. Creo que vamos a pasar de venerar piedras y cosas increíbles que allí ocurren. Vamos a pasar a descubrir lo que los sabios atlantes enterraron en él. Vamos a descubrir, por ejemplo, lo que nuestro querido amigo Todd enterró bajo de la pirámide, la gran pirámide. Vamos a descubrir cosas que a lo mejor actualmente ni sospechamos. Discúlpame que te interrumpa, Juan, y Sí. después continúa con tu maravillosa ponencia, porque la verdad me encanta. ¿Crees que tiene algo que ver con Acuario? Evidentemente. Totalmente. La libertad, Ten en cuenta que la creatividad, crear claro, como dioses. claro, sin duda alguna. La esfinge está actual y la esfinge está mirando hacia la constelación de Leo. Y se dice, yo no sé si será cierto o no, se dice que antiguamente había otra esfinge que la enfrentaba, que miraba a la constelación de Acuario. Pero vamos a ver, yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente sí que vamos a, yo no sé, nosotros en esta encarnación, con este cuerpo, yo no lo sé, pero nuestra alma sí que va a tener la opción, la oportunidad no, la obligación de vivir su propio espacio de conciencia eterna, contemplando el retorno de la luz de nuestro planeta. Qué bonito. Seguro que sí. Qué bonito, Juan, como lo has dicho. La verdad que sí, muy sintético y muy hermoso. Eres Creo un que poeta. el lenguaje del corazón, sí. me abrumáis, por favor. Sí, sí. Bueno. Yo no sé si es hora de ir cerrando. La verdad que es un Sí, tema para largo, para hablar horas y horas sí, y horas, pero Sí. no hay tiempo. no. Así que, bueno, ¿les parece si vamos cerrando? Yo los invito a todos a seguir al canal de Confía en YouTube y a escuchar Radio Centaurus, por supuesto. Si quieren darle like a la página de Facebook también, ya que estoy me vendo. Así que bueno, la verdad, bueno, Juan, hace un cierre maravilloso como siempre, porque me encanta escucharte, pero fue un placer de verdad compartir con ustedes sus experiencias. Yo sé que en algún momento voy a conocer Egipto y alguno de ustedes me va a acompañar.
Me El vas a alma, el permitir, cuerpo, no sé. Marianela, Marianela, Sí, me vas a permitir que vuelque algo que me produce a mí. Es que hablar de Egipto a mí me produce una sensación especial. Lo siento. por ¿Cómo supuesto. pasa a vosotras? Es que no, hay cosas que no se pueden evitar. La sensación, yo tengo esa sensación, esa vivencia, y a lo mejor lo estoy haciendo público, no debiera, pero si tenemos que la luz sacarla a flote, que reflote, saquémosla, qué caray. Tengo ese recuerdo maravilloso, hermoso, de haber vivido, que yo recuerde, una vida allí en Egipto. Y recuerdo, mi madre, una mujer bajita, muy morena, ella con un pelo lacio negro, así, vestida de blanco. Me llevaba a un templo. Mi madre está frente al Nilo, hasta las espaldas al Nilo, y me está entregando en manos de los sacerdotes de ese templo. Es como si estuviera llevando a un seminarista al templo, a servir en el templo. Digo esto por una razón, para enlazarlo con lo que estábamos comentando antes. Tengo la enorme sensación de haber vivido una vida maravillosa, maravillosa en aquel templo, de una luz increíble y de una felicidad increíble del brazo de un ser increíble que fue mi maestro en aquellos momentos. Y eso lo digo por una razón. Esto es una experiencia personal, pero lo digo por una razón. Porque efectivamente eso es lo que vamos a poder vivir, vamos a vivir de nuevo en los tiempos que nos aguardan. ¿Por qué? Por una razón. Porque vamos a expresar el alma, la grandeza y la luz del alma. Todos, no solo unos cuantos, todos, cada uno en su medida, pero todos. Qué bonito. Gracias, Juan. Bueno, pues buenas noches. Me ha encantado esto, ¿eh? Venga.